Vamos a proceder a iniciar con las dos ponencias, una a cargo del doctor Pablo Bustamante de Argentina, cuyo tema es las sociedades cooperativas y sus relaciones con los socios es única. Asimismo también una segunda ponencia a cargo del doctor Rutilio Antonio Díaz Martínez de El Salvador, con el tema la sociedad unipersonal, aproximación al tema del derecho salvadoreño. Adelante, doctor Bustamante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lamentablemente la doctora Patricia Fernández de Andriani no pudo asistir al Congreso, así que en representación de ella voy a presentar su ponencia, en la cual hemos trabajado conjuntamente, la cual establece lo siguiente, que las sociedades cooperativas y sus relaciones con los socios es única. Esto implica que cuando una cooperativa tiene por objeto prestar a sus asociados la comercialización de la producción, brindar un servicio público, servicio de sepelio o cualquiera otro que sea su objeto, estamos frente a un acto intrasocietario. ¿Esto qué quiere decir? Es un acto cooperativo y no estamos hablando de una compraventa, de una locación de servicios o un contrato de empleo, ya que el acto cooperativo es la expresión más relevante de justamente la naturaleza de las cooperativas y esta constituye la operación típica por el medio de la cual los usuarios o asociados cumplen con el objeto social de la cooperativa. Es por eso que estos actos no tienen un fin lucrativo, ya que en definitiva la prestación de servicio la realizan los mismos asociados que se organizaron para constituir esta cooperativa. Y bueno, sí, y siendo que los asociados reúnen simultáneamente estas características, tanto de dueños como clientes, no podría tener lugar una contraprestación de intereses que caracteriza en definitiva la de un consumidor con el proveedor, ya que son los asociados los que constituyen, gobiernan, son los dueños de una cooperativa y la constituyen de forma organizada para de esta forma realizar el fin por la cual lo hicieron, ¿no? Es por ello que carece de sentido la aplicación de la legislación de protección al consumidor entre ellos, porque en definitiva se estaría pretendiendo proteger al mismo asociado de sí mismo, ¿no? Ya que los cooperadores en definitiva realizan actos de cooperativa y no actos de consumo o actos de comercio. Según la Ley de Cooperativas Argentina, en su artículo 4, establece de una forma muy clara que son actos cooperativos los realizados entre la cooperativa y sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. Ello significa que la entidad nace fundamentalmente para operar con sus asociados. Y este reconocimiento del acto cooperativo implica que para resolver los conflictos que se generen entre estos asociados, deben aplicarse las normas de las leyes cooperativas, sus estatutos, los principios de derecho cooperativo y solamente de forma subsidiaria aquellas normas que rigen los institutos jurídicos afines, como lo establece el artículo 16 del Código Civil. Entonces, frente a esta situación, vemos que en Argentina los tribunales generalmente aplican de forma directa la Ley de Defensa del Consumidor a esta relación de asociado-cooperativa, la cual a nuestro pensar es errónea, ya que en definitiva el asociado tiene la condición de proveedor del servicio que consume. Lo cual, en definitiva, nuestra conclusión es que entre el asociado y la cooperativa el acto es intrasocietario, es un acto cooperativo
la cual solamente se va a aplicar subsidiariamente el régimen de actos jurídicos que se encuentren subsumidos en el objeto social, en la medida que ello no atente contra las bases de la organización cooperativa. Según nuestros estudios en Latinoamérica, se receptó bien esta teoría del acto cooperativo, en la cual se inició en Brasil, después tomada por Argentina, Uruguay, Colombia, y a diferencia de los europeos y básicamente los italianos, donde a diferencia nuestra toman el doble vínculo. Uno sería el acto como asociado y el otro como consumidor de un servicio. Muchas gracias. Gracias, don Pablo. A continuación, la segunda ponencia a cargo del doctor Rutilio Antonio Díaz Martínez de El Salvador, a quien le concedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos y todas. El tema que he propuesto para el debate se denomina la sociedad unipersonal, aproximación al tema en el derecho salvadoreño. La verdad es que yo creo que el tema de la sociedad unipersonal es un ejercicio que deberíamos de realizar los países centroamericanos. Y digo centroamericanos porque, en efecto, el derecho argentino ya sabemos que ha incorporado la figura de la sociedad unipersonal en la unificación de su derecho civil y mercantil. De manera que me interesaría mucho encontrar opiniones de nuestros hermanos costarricenses con relación a la figura de la sociedad unipersonal, y lo que a mí me interesa ahora mismo es destacar si en realidad tiene más ventajas que las empresas individuales de responsabilidad limitada o si deberíamos de seguir manteniendo esa restricción, simplemente por un tema de no ser consciente con la realidad, porque lo cierto es que las sociedades que se constituyen son sociedades materialmente unipersonales. Bueno, resulta que el derecho salvadoreño no reconoce la sociedad unipersonal, pero sí tenemos la institución de la empresa de responsabilidad limitada, como patrimonio de afectación, desde luego sin reconocerle personalidad jurídica. Entiendo que ese también es el propósito del legislador costarricense, y si no ustedes me lo aclaran más adelante. Nosotros tenemos un artículo que es el 17 en el Código de Comercio que indica que las sociedades mercantiles son entes resultantes de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas. De manera que desde su inicio o ab initio no es posible constituir sociedades unimembres en el derecho salvadoreño. Pero, sin embargo, tenemos otro artículo que es el 357, que determina que la sociedad que se reduce a un solo socio deja de existir. Lo único es que le reconoce existencia temporal o transitoria por 3 meses, con la intención de que la sociedad se regularice, ya sea transfiriendo una participación social o transfiriendo una acción para que la sociedad vuelva a mantener el número deseado, según lo indica la disposición que establece de qué manera tienen que constituirse las sociedades. En todo caso, si la sociedad en esos 3 meses no consigue regularizarse, nuestro legislador determina que estamos frente a una sociedad irregular. Digamos que nuestra tesis parte de la consideración de que, en efecto, hay algunas sociedades que no pueden admitir la unipersonalidad por los requisitos intrínsecos que tiene cada una de ellas. Me refiero especialmente a las sociedades en comandita simple, me refiero a las sociedades en comandita por acciones, que es necesario, porque así lo dispone el legislador, porque es un requisito indispensable de estas sociedades que tengan 2 tipos de socios, y la unipersonalidad en ese caso nos dejaría sin este requisito. Y por el otro lado, también hay que considerar que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, en efecto, no tienen ningún propósito de reunir varias personas, sino de instaurar un capital que sirva para darle seguimiento a una empresa mercantil. Es decir, hay que identificar desde mi punto de vista cuál es la naturaleza del contrato en uno y otro caso. Y cuando se hace el examen, uno advierte que justamente la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima bien permitirían admitir la figura de la unipersonalidad.
Las únicas incompatibilidades que puede tener desde nuestro propio punto de vista la sociedad unipersonal con las sociedades pluripersonales radican en los siguientes aspectos. En el tema de las convocatorias, en el tema de los acuerdos, el caso de los derechos de minorías, las cuotas de liquidación, el ejercicio del derecho de suscripción preferente. En efecto, estas son situaciones jurídicas en las que en una sociedad unipersonal simplemente serían inaplicables por ser improcedentes. Para completar la tesis de la consideración que en este escenario estoy planteando, a efecto de que en un país como el nuestro se reconozca la sociedad unipersonal, he hecho una especie de comparación con las ventajas que frente a la empresa individual de responsabilidad limitada puede ofrecer este instituto. Ustedes probablemente estarán de acuerdo conmigo cuando comencemos a indicar que, en primer lugar, las sociedades mercantiles permiten que ellas coticen en la bolsa de valores. Es decir, que es posible que una sociedad unipersonal, desde luego, haga emisiones mediante aumentos de capital y los coloque en la bolsa, y eso permitiría que se incorporen nuevos accionistas, o igualmente que pueda obtener una especie de financiamiento acudiendo a la emisión de bonos y colocándolos en las bolsas de valores. Eso no puede hacerlo una empresa de responsabilidad limitada. El otro tema que a mí me parece relevante en un país como el nuestro, que ahora lo que está ocurriendo es que las inversiones extranjeras se están retirando, es que el tema de la sociedad unipersonal posibilitaría que ingresen inversiones extranjeras, porque lo cierto es que el inversionista extranjero en El Salvador no quiere participar con un salvadoreño constituyendo una sociedad. Ya hemos tenido casos en los cuales los inversionistas han dispuesto mejor instalar una agencia en lugar de participar con socios salvadoreños. El otro tema es que se permite la continuidad de la sociedad aunque fallezca el socio único. Desde luego que a nadie extraña que los temas hereditarios son complejos cuando se trata de empresas individuales, porque cada quien quiere repartirse los bienes o los activos de la empresa, cuando en el caso de las sociedades sabemos que la sociedad continúa su vida, pero que los herederos simplemente pasarán a ser titulares de las acciones. También el tema de la claridad en cuanto a la separación de patrimonios. Las empresas individuales han demostrado que tienen un problema cuando de patrimonio se trata, porque el titular de la empresa confunde su patrimonio personal con su patrimonio empresarial. Esto lo supera la figura de la sociedad mercantil, que como ya sabemos tiene un patrimonio propio y se desenvuelve completamente al margen de los socios que la integran. La facilidad en la transmisión de la empresa es otro tema que también resulta relevante, porque ya sabemos que la práctica ha demostrado que lo que se transfieren son las acciones en lugar de acudir a la instrumentalización de la transferencia de la empresa. Por otro lado también está el tema de la aplicación del régimen de fusión, transformación y escisión, que en efecto no puede aplicarse en un régimen de empresas individuales. Y yo creería que este es un tema de sinceridad, básicamente, porque en El Salvador lo cierto es que existen las sociedades de cómodo, como bien lo dijo mi estimado amigo Nissen, el hecho de que una persona tenga el capital al 100% y que luego coloque a un socio de paja o a un testaferro es lo que verdaderamente funciona. Y se constituye la sociedad con 2 o más personas solo para rellenar el requisito que exige el artículo 17, como antes indiqué. También estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el doctor Vítolo cuando ha manifestado que las sociedades anónimas no están hechas para las pequeñas, medianas y empresas familiares, sobre todo porque las anónimas fueron creadas con el propósito, con la intención de darle posibilidad a las grandes empresas de crecer en cuanto al capital mismo mediante la incorporación de una cantidad de personas indeterminadas.
Y digo esto porque lo cierto es que en El Salvador se siguen constituyendo sociedades anónimas, aunque las personas que las constituyen sean familiares, aunque sea el esposo y la esposa y sus hijos, que sabemos que existe confianza entre ellos. Lo que sucede es que, como también alguien intervino la otra vez, dijo que el problema está en la asesoría que se le da al momento de que el cliente llega preguntando qué es lo que debe de organizar. Pues lo que yo quiero dejar claro ahora es que debemos de sincerarnos y reconocer que las sociedades que están participando en el tráfico mercantil, en el tráfico comercial, son sociedades materialmente unipersonales. ¿Y por qué no reconocer de una vez que se puedan constituir como sociedades con un solo socio desde el inicio? Gracias. Gracias a ambos ponentes. Abrimos el espacio para las opiniones. Con el nombre, por favor, Álvaro. Álvaro Hernández. El doctor por acá. José Boteri. Doctora Gabriela Boquín. Y el profesor. El doctor Alfredo. Don Álvaro, por favor. Ahí viene el micrófono. Es en relación a la ponencia del doctor Díaz Martínez sobre la sociedad unipersonal. Yo quería consultarle al doctor Díaz sobre la regulación salvadoreña respecto a si existe un límite de tiempo en cuanto a la unipersonalidad. Costa Rica tiene una situación muy particular, doctor Martínez. Por un lado, se exige el requisito societatis en el sentido de que tiene que existir en su constitución, fundación, 2 o más socios. Pero por otro lado, aparece como una especie de hipocresía jurídica en el sentido de que se permite que cuando un socio adquiere la totalidad de las acciones, no es causal de disolución. Bajo ese sentido, lo conocemos en doctrina como una unipersonalidad sobrevenida. O sea, se persigue por un lado, de manera, por decirlo de alguna forma, un tanto desviada, la inscripción a través de los requerimientos normales de 2 o más, y luego el socio interesado en constituir esa sociedad le puede perfectamente exigir a los otros hombres de paja o mujeres de paja que colaboraron en la Constitución para cederle todas las acciones a este socio. De manera que, en ese sentido, la sociedad sobrevenida unipersonal en Costa Rica no tiene ningún tipo de límite en cuanto a que tenga que adaptar sus estatutos a la posibilidad de reingreso de socios. Y en ese sentido podríamos tener una sociedad unipersonal por todo el plazo social en cuanto al tiempo que fue constituida. Entonces, en ese sentido, señor Rutilio, quería que usted se refiriera en cuanto a la legislación de El Salvador. Muchas gracias. Gracias. El profesor José Boteri. Bueno, las dos ponencias son muy interesantes. La de Pablo, me parece, coincido completamente que no sería aplicable el Estatuto del Consumidor al socio cooperativo por actos cooperativos. Ahora, eso no quiere decir que no sean aplicables otras normas, por ejemplo, las que regulan el tema de los contratos de adhesión. Porque en definitiva esto de que sea una cooperativa y que somos todos cooperativos y somos toda gente buena, no quiere decir que no haya abuso, ¿verdad? Realmente los hay. Entonces me parece que la doctrina del consumidor no va, pero la doctrina toda vinculada al régimen de contrato de adhesión iría. En relación a la ponencia de Rutilio, yo tengo una opinión respecto del tema de las sociedades unipersonales que no es desfavorable. Pero la tengo en un sentido que me gustaría compartir con ustedes y con, obviamente, el ponente. En primer lugar, yo no creo en esto del velo, del centro de imputación diferenciada. Es decir, nadie sabe decir qué es esto del velo. Y lo del centro de imputación diferenciada, cuando alguien le pregunta a otro qué es un centro, nadie sabe bien decir qué es eso. O sea, la única definición que escuché es futbolística de centro. Entonces,
¿Qué estamos diciendo cuando se crean sociedades? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, lo primero que decimos es que hay una especie de bloqueo por el cual los acreedores del socio no van a poder ir contra los bienes sociales. Y a la inversa, los acreedores de la sociedad no van a poder ir respecto de los acreedores del socio en la medida en que se suscriba un contrato con responsabilidad limitada o subsidiariamente si es un contrato con responsabilidad ilimitada. Eso quiere decir que el famoso velo sería en realidad una especie de bloqueo para que unos no agredan el patrimonio de otros. La otra cuestión tiene que ver con qué pasa cuando hacemos una sociedad. Y bueno, cuando hacemos una sociedad lo sometemos a un régimen de administración determinado. Todas las sociedades tienen que llevar registros contables de sus operaciones, algo que no sucede, por ejemplo, en el fideicomiso. El fideicomiso no hay que llevar balances, en cambio, salvo que se desempeñe alguna actividad comercial, ¿verdad? En cambio, en las sociedades sí. Es bueno que haya sociedades y que estén regidas a un régimen contable, en donde los bienes estén registrados y las operaciones, sí, es muy bueno, socialmente bueno, es útil. Ahora, si esto es una empresa de sociedad de responsabilidad limitada o si es una sociedad, es la cuestión. Los que tienen una visión animista de las sociedades piensan que la sociedad unipersonal es una persona que va caminando y que de repente es él y de repente es una sociedad, ¿no? Como si pudiera cambiar, va a su casa y es un señor y sale al mundo de los negocios y es una sociedad que camina. Y eso es una estupidez, es decir, la realidad es que cuando se somete a un régimen de ese tipo, se somete a todas las condiciones de ese régimen. Por ejemplo, supongamos que es una sociedad anónima. Bueno, eso quiere decir que va a haber un socio único, pero eso significa también que tiene que haber un directorio, un régimen de administración bastante severo, con una serie de libros. Y tiene que haber, en mi opinión, debería haber siempre una sindicatura, un régimen de fiscalización. Puede ser que otros tipos societarios tengan otras estructuras orgánicas y de esa manera se pueda desarrollar el negocio. Ahora, que esto tenga un solo aportante de capital o varios, a mi modo de ver, es indiferente. Lo que es relevante para el derecho, es que se sujetó a un régimen de administración determinado y que hay ese bloqueo respecto de los acreedores del socio y los acreedores de la sociedad. Eso para mí es lo relevante. Después, si esto de la personalidad, si vamos con el velo, bueno, esto es una cosa del folclore, que ayer un poco el doctor Ubiña, ¿no?, hablaba de los mitos. Yo creo que los mitos son interesantes para la literatura, son interesantes para otro tipo de disciplinas que no dejo de considerar valiosas, pero no para el derecho y no para regir las relaciones de los particulares. ¿Por qué es lo que se precisa? ¿El derecho qué relación tiene con esto? Bueno, del derecho lo que se exige en las relaciones sociales es precisión. Dar a cada uno lo suyo es un acto de precisión. Lo que se pide de un juez es precisión. El juez no se le pide una condena para que diga, bueno, más o menos, bueno, miremos, esto puede ser el velo. No, se le pide que diga si este señor es acreedor, si este señor es responsable, y los abogados tenemos que alimentar a ese juez de certeza y no de incertidumbre. Entonces, por eso me parece que en la definición técnica de la sociedad unipersonal, cada sistema jurídico puede adoptar el sistema que le plazca. Ahora, lo que no se puede tener es oscuridades en torno a quién es el acreedor de quién, cuál es el patrimonio, qué régimen es el de administración. Es decir, me parece que lo que debemos hacer en la doctrina, los autores, es aportar precisión en ese punto. Nada más. Gracias. La doctora Bocchini. Bueno, una reflexión sobre la ponencia de Rutilio y su referencia al tema de las sociedades unipersonales. Parte de nuestra reforma del Código Civil y Comercial Unificado también implicó una reforma de la Ley 19.550, reconociendo por primera vez en nuestro derecho a las sociedades unipersonales. En realidad, el objetivo de todos los proyectos iniciales era generar un ente, digamos, diferenciado de aquel que le diera, de la persona física que le diera origen, pero prácticamente sin ninguna restricción.
Se logró, luego de el trabajo de algunos doctrinarios que están aquí presentes y de los cuales no voy a hacer el nombre, digamos, incorporar a la sociedad unipersonal, pero con una regulación que implique en la vida cotidiana la verdadera transparencia en su gestión. Entonces, en principio hay una modificación del artículo 1 que dice ya no son más, cuando haya 2 o más personas, sino que dice que habrá sociedad cuando 1 o más personas. Pero le agrega varias cuestiones, como un tema de fiscalización permanente, la obligatoriedad de la sindicatura, las pone dentro de las sociedades del 299, que en nuestro sistema las sociedades del 299 son sociedades que están sujetas a la fiscalización permanente del Estado, ya sea en cuanto a su funcionamiento, en su constitución y también en su disolución. Tienen, como les dije, la sindicatura obligatoria, la necesidad de realizar los aportes e integrarlos en el mismo momento de la Constitución. Tiene que adoptar necesariamente el tipo de la SA. Y en relación al tema que vos comentaste de específico, ¿no? Para hacer una reflexión de las comanditas simples y de las comanditas por acciones y la relación con esta sociedad unipersonal. Bueno, puntualmente se incluye un artículo nuevo, que es el 94 bis, que establece que cuando se reduce a 1 el número de socios de las sociedades en comanditas simples, en comandita por acciones o capital industria, estas no se disuelven, sino que se transforman de pleno derecho en sociedades unipersonales con el tipo de la SA. Salvo que, digamos, se vaya por otra solución, pero la otra solución posible es la disolución y liquidación, ¿sí? Así que bueno, quería hacer una reflexión sobre justamente estas modificaciones tan recientes en el derecho argentino y la relación con tu ponencia. Gracias. El doctor Nissen. La mía es una causa perdida porque yo siempre luché contra las sociedades individuales o de un solo socio, porque me parece que es como que un soltero quiere adaptar su régimen patrimonial al de una sociedad conyugal, o un propietario al régimen del condominio cuando es el propietario único de un inmueble. Entonces, esto de que algunos juristas argentinos dicen que el lenguaje de la gente común no tiene por qué coincidir con el lenguaje de los juristas, que es un lenguaje especial, me parece un verdadero disparate, porque estamos nosotros para hablarle a la gente del mismo idioma que cuando defendemos sus derechos, y los jueces también tienen la obligatoriedad de hablar de una manera sencilla y clara como los abogados. Yo sinceramente pienso que cuando leo y esto lo hemos hablado en noviembre, y discúlpenme la reiteración, que me han escuchado, cuando leo una sentencia con latinajos, con palabras que no se usan en el léxico común, realmente en el lenguaje forense y en el lenguaje de los jueces también me pone muy mal. Y realmente sociedad de un solo socio es una contradicción de acá a la China. Y no la encuentro en ningún... si podemos solucionar el tema con empresa de responsabilidad limitada, pero como la discusión ya se ha perdido en la Argentina, y la Presidenta de la República, la doctora Cristina Kirchner, lo incorporó como un logro muy importante dentro de la modernidad, la sociedad de un solo socio, atento que en Francia, que nosotros miramos mucho en Argentina, Francia, durante décadas, porque en la década del 90 nuestra madre patria ya no fue ni España, ni fue Estados Unidos, pero en esa época se miró mucho el derecho anglosajón, pero siempre miramos nosotros a la Europa continental, que tiene consagrado la sociedad de un solo socio. De tal manera que esta discusión ya no tiene mucho sentido. Lo que sí les puedo decir, y acá adhiero en un todo a lo que dijo la doctora Boquín, es que el diablo metió la cola, porque hoy tenemos una sociedad de un solo socio, pero de 7 integrantes, porque el legislador societario, al someterla al artículo 299, dentro del listado de las sociedades con control estatal permanente, también le dispone que tiene que tener 3 síndicos o más, o 3 consejeros de vigilancia, o 3 directores o más, con lo cual este señor podrá ocupar el cargo de un director, pero tendrá que contratar 2 directores más y tendrá que contratar 3 profesionales para que ejerzan la sindicatura, con lo cual hoy la sociedad de un solo socio es un clavo
y a nadie le conviene porque aparte es carísimo. Fíjense ustedes que tiene que publicar, al someterla al 299, tiene que publicar edictos en el boletín oficial y en otro diario de mayor circulación para traer a los socios de la Asamblea, a las secciones de la Asamblea, aquí a él. O sea, él paga el edicto, pero tiene que publicar y que es carísimo. Con lo cual, yo entiendo que es un disparate, que no estoy en desacuerdo con el 299, pero sí se podría haber eliminado la publicación de los edictos, pero estoy contento. Nosotros en Argentina hay palabras que la gente común entendió como que son malas palabras. En Argentina cada vez que hablamos de sociedad offshore es una mala palabra, los escribanos no quieren hacer la escritura, la gente de la calle cuando escucha una sociedad offshore de paraísos fiscales ya se mete la mano en el bolsillo a ver si le robaron la billetera. Y con el fideicomiso pasa lo mismo. Tiene tan mala prensa el fideicomiso que cuando nos invitan a intervenir o viene un cliente y dice tengo las ganas de participar en un fideicomiso, ya todo el mundo siente mal olor y dijo acá, como se dice en el campo, mal a todos le siento al gato. Y la gente misma, caminando, la gente ya se da cuenta que hay instituciones que solamente se han hecho a los efectos del provecho de unos pocos y el perjuicio de muchos. ¿Qué va a pasar con la sociedad unipersonal en Argentina? Está sellado. Para las multinacionales unipersonales con control absoluto. Entonces, la sociedad extranjera que constituye una sociedad, una filial argentina, va a poder hacerlo unipersonal, pero va a tener que cumplir con todos los requisitos. Pero como es normalmente una sociedad fuerte económicamente, no va a tener problema en pagar las remuneraciones y los costos que le implican esta manera de proceder. Así que va a quedar limitada exclusivamente, no para la separación de patrimonio, sino para la subsidiariedad totalmente controlada de empresa extranjera. Gracias. Gracias. El doctor Alfredo Umaña. Alfredo Bolaños. Gracias. Buenos días. En primer lugar debo aclarar que no tengo nada contra las cooperativas. Considero que es una entidad que en muchos casos es un elemento de mejor distribución de la riqueza, pero no siempre ocurre así. Hay casos en que no se da realmente ese fenómeno. Y en las cooperativas, por lo menos la experiencia en nuestro país, es que encontramos desde pequeños grupos de agricultores o de empleados de una institución, etcétera, que forman una pequeña cooperativa de ahorro y crédito, o una pequeña cooperativa de producción, cooperativas de autogestión, cooperativas de cogestión, etcétera. Y ahí, hasta ese nivel pequeño, se está dando muy bien el fenómeno de la cooperativa, la distribución de la riqueza, ayuda a estos grupos de personas a mejorar su posición económica y se está haciendo ahí a través de eso una mejor distribución de la riqueza con la generación de los servicios o de las mercancías o productos que esa cooperativa puede mercadear. Pero después tenemos el otro aspecto. Algunas de estas cooperativas, especialmente de ahorro y crédito, comienzan a crecer. Comienzan a crecer de una manera a través de los años y se convierten en entes financieros grandes e importantes. Aquí hemos tenido fenómenos por lo menos un caso, debe haber otros de una cooperativa que empezó como una cooperativa de ahorro y crédito de un grupo de empleados, creció enormemente y aquello se va convirtiendo en ese ente grande en el cual prácticamente los asociados de la cooperativa van perdiendo el control y se va convirtiendo en lo que son esas grandes sociedades anónimas de muchísimos socios en que toda la planta ejecutiva a partir del presidente, del chairman para abajo, él es quien controla y maneja la entidad. En las cooperativas se produce también ese fenómeno, principalmente cuando se trata de cooperativas de trabajadores, de cooperativas de ahorrantes, de cooperativas, etc. Y así esas cooperativas crecen y pierden esa condición. Tenemos otra cooperativa en Costa Rica muy grande, que es un gran ente comercial, que es la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, con los dos pinitos de las cooperativas RL, y que es un monstruo, realmente, valga la expresión, porque esta cooperativa que reúne a los productores de leche, grandes, medianos y pequeños, desde hace muchos años tiene un posicionamiento del mercado en productos lácteos muy grande,
exporta a muchos países, es un gran ente comercial. Entonces la pregunta que surge, si esta cooperativa, como otras, constantemente está realizando actos de comercio, está emitiendo títulos, valores, está haciendo contratos de préstamo mercantil, está comprando y vendiendo, realizando todos estos actos en estas condiciones, nos preguntamos, y es la pregunta que si Pablo la podría contestar si tiene alguna posibilidad, ¿es una cooperativa de esta magnitud, realizando constantemente actos comerciales, sujeto para ser declarado en quiebra? ¿O hay una barrera legal de imposibilidad? Porque en las cooperativas jamás podemos llamar socios a los miembros de la cooperativa, porque a los que son fanáticos de esta entidad dicen, no, tienen que ser asociados. Tampoco se puede llamar que tiene ganancias, ¿verdad? Tiene excedentes. Y la forma de distribuir los excedentes. Y en la cooperativa, internamente y con respecto a los socios, la gran diferencia con la sociedad comercial es que sus participaciones no crecen en proporción al crecimiento del patrimonio de la empresa, se mantienen igual. Una acción de una sociedad anónima, en tanto crece económicamente la sociedad, la acción vale más. En las cooperativas, el título de participación no crece en esas condiciones. Cuando una cooperativa se disuelve, todos esos excedentes por ley tienen un camino hacia donde van. Y hay entes superiores, federaciones y organismos que controlan supuestamente a las cooperativas y que son los que deciden eso. Vuelvo a plantear la pregunta. En el otro tema sobre la sociedad unipersonal, como ayer lo indicaba, no nos llamemos a engaño. Esto existe permanentemente. ¿Cuántas veces no se presenta a nuestra oficina, a nuestro bufete, una persona que quiere constituir una sociedad? Y entonces se le explica cómo es el asunto, tipos de sociedades que hay. Es que yo quiero que sea anónima, vuelvo a insistir. Bueno, usted quiere que sea anónima, entonces tiene que tener otro socio. Bueno, démosle una acción al contador de la compañía. Y ahí está, eso es una sociedad unipersonal y ahí subsiste y existe. Y de esas debe haber miles o muchísimas. Y eso, reversar esos procesos es bastante difícil. Por eso decía ayer, y lo repitió el doctor, que depende mucho de la orientación que nosotros los abogados le demos a los clientes en relación con la formación de sociedades o de figuras societarias. Gracias. Gracias, doctor Bolaños. La doctora Calvo. Muy buenos días a los panelistas. Quisiera referirme al tema que he venido insistiendo durante estos días, de que el derecho, considero, tiene una obligación de recoger la realidad social de nuestros países, de la sociedad en general, especialmente en estos momentos de tiempos un poco conflictivos a nivel global y de lo que se llama a nivel económico, el tema de la economía formal versus la economía informal, que en los países en vía de desarrollo es un sincero reto, tanto para la sociedad en general como la administración pública. En ese sentido, considero que con la exposición que hace el doctor Rutilio, efectivamente parece ser que nuestras sociedades se alejan de recoger el tema de integración de lo que llamamos pequeña, micro y mediana empresa, a lo que nos expone o contiene el derecho en este momento en la figura de la responsabilidad, la sociedad de responsabilidad limitada u otras, o como nos exponía el doctor Hernández, con respecto a cómo evoluciona esa figura a nivel jurisprudencial. Lo que sí es cierto y que tal vez preocupa, y lo digo como integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que vemos el tema de el comercio todos los días, es que primero tenemos el discurso entre la economía formal e informal y cómo integrar a aquellos que están en la economía informal a la formal. Entonces, inmediatamente se nos estructura legalmente dentro del tema de las sociedades. Y luego tenemos realidades que no se pueden olvidar.
y es la relación constante que tienen los empresarios, micro, medianos y pequeños empresarios con la administración pública en general. Y esto, la administración pública hace diferenciaciones, es decir, la ley nuestra que se refiere a la parte conceptual de qué se considera una micro, mediana, pequeña y mediana empresa, hace una diferenciación. Al igual que lo van a hacer los gobiernos locales en el otorgamiento de ciertas licencias, al igual que posiblemente, deseáramos que así fuera, lo hicieran las autoridades administrativas que revisan todo el tema tributario. Entonces, sí es cierto que en la realidad se están realizando estas diferenciaciones. ¿Será conveniente integrarlas al tema de derecho societario? Tendría que revisarse. Y también quería decir cómo esto se puede constituir en un obstáculo técnico al comercio. Es que nosotros somos países en vías de desarrollo tratándonos de integrar a una economía mayor. Entonces, ¿cómo estas pequeñas y medianas empresas pueden encontrar, por falta de acompañamiento del derecho, un obstáculo técnico al comercio en su función? Con respecto a lo que decía el doctor Nissen, tal vez la solución sería entonces definir, más bien relacionar transversalmente el derecho societario con definiciones propias de qué es una pyme, de cómo debe abordarse los temas a nivel legal con respecto a las pymes para evitar esos abusos indeseables de las compañías grandes, tal y como lo describe el doctor Nissen. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la parte de réplica. Doctor Rutilio. Gracias, he tomado nota de todas las opiniones y créanme que voy a hacer mi ejercicio al llegar para intentar incorporar nuevos datos a esta temática que he presentado. Con relación al comentario del doctor Álvaro Hernández, debo decir que el derecho salvadoreño, cuando una sociedad se reduce a uno solo de sus miembros, la ley indica que tiene hasta 3 meses para volver a regularizarse. De manera que el derecho salvadoreño sí reconoce la sociedad unipersonal. Lo único que desde la transitoriedad, durante 3 meses únicamente, después de ese tiempo tiene que seguir la suerte de convertirse, y aquí me interesa mucho la referencia que hizo la doctora Boquín al artículo 94 bis, porque ella dijo que las sociedades comanditarias se transforman en sociedades unipersonales cuando se reduce a uno solo. Muy bien, en nuestro caso no. Cuando se reduce a uno solo, tiene que convertirse en empresa. Eso es lo que dice este artículo 357, porque como desde luego no tenemos regulada la sociedad unipersonal, entonces el legislador dijo, conviértase la persona en cosa, y la convirtió en empresa, o de responsabilidad ilimitada o de responsabilidad limitada. De acuerdo por completo con el tema de los controles. En efecto, a mí me parece que no debe regularse pensando en la mala utilización que se puede hacer uso de las instituciones. Jamás. Es decir, hay que reconocer las bondades que puedan tener los institutos y no por eso deberíamos de dejar de regular creyendo que las personas que constituyen sociedades de un solo socio lo hacen para cometer fraudes. Bueno, y el otro tema es que he tomado nota de las opiniones de la doctora Calvo y la del doctor Alfredo, muy atinadas desde luego. Les agradezco el recibimiento que siempre tengo en este país, lo disfruto increíblemente. Cada vez que estoy aquí me siento un hombre más feliz, no tan retirado de mi propio hogar. Gracias. Gracias.